En El camino de Dios de Rabí Moshe Haim Luzzatto, se explora un profundo enfoque espiritual sobre la vida humana, el propósito de la creación y la relación con Dios. El libro nos invita a entender cómo nuestras acciones cotidianas y observancias están conectadas con una dimensión trascendental. Introducción. El conocimiento completo de las cosas, cuando se entiende su lugar dentro de un sistema, es superior a una acumulación desordenada de datos aislados. Comprender un concepto requiere ver su posición dentro de un conjunto, ya que sólo así se pueden apreciar las relaciones que lo definen. Si se ignora el contexto, el conocimiento queda incompleto y genera confusión. Por eso, el estudio debe comenzar reconociendo si se trata de un todo o una parte, una causa o un efecto, un objeto o una característica, analizando cada elemento en función de su relación con los demás. Es necesario identificar si algo es absoluto o limitado y, en este caso, definir sus límites. Aunque los detalles pueden ser innumerables, se debe aspirar a captar los conceptos generales, ya que en ellos se encuentran incluidos muchos elementos particulares. Conocer bien lo general permite reconocer con facilidad los detalles cuando se presentan. Incluso aquello que parece irrelevante puede tener implicaciones importantes dentro de la estructura, por lo que nada debe descartarse sin antes investigarlo con profundidad. Esta obra se presenta como una guía para entender los fundamentos de la fe y el servicio a Dios de forma clara, ordenada y accesible. Está compuesta por 4 partes: la existencia y sus fundamentos, la providencia divina, la profecía y el servicio a Dios. El autor invita a quien busca la verdad a recorrer este camino revelado en la Torá, con la confianza de que el Creador lo guiará para descubrir los secretos contenidos en su sabiduría. El Creador, bendito sea. Todo ser humano debe tener la certeza de que existe un ser primigenio, eterno e infinito que creó y sostiene todo lo existente. Este ser es Dios, cuya existencia y perfección no pueden ser comprendidas por ningún otro ser, sino solo por él mismo. Su esencia ha sido transmitida a través de la tradición desde los patriarcas y profetas, y fue vivida directamente por el pueblo en el monte Sinaí. Aunque no se pueda entender completamente su naturaleza, su existencia se puede reconocer mediante la razón y la observación del mundo a través de la ciencia, como la física y la astronomía, que permiten percibir su huella en todo. Su existencia no depende de ningún factor externo, sino que es absolutamente necesaria. A diferencia del ser humano, cuyas facultades están separadas como la memoria o la imaginación, en él no hay división. Su saber, voluntad y poder están incluidos en una sola esencia perfecta y simple. Esta perfección no es algo añadido, sino parte indivisible de su ser. El pensamiento humano, limitado por la experiencia de lo creado, no puede captar una existencia así de simple y absoluta, por lo que no es posible establecer paralelismos entre lo divino y las criaturas. Sin embargo, desde la tradición y el conocimiento de la naturaleza, se puede comprender que nada en el universo existe por sí mismo, sin fallos o sin estructura, salvo Él. Dios es absolutamente uno. No hay más de un ser cuya existencia sea necesaria por sí misma. Todo lo demás existe porque Él así lo dispuso, y todo depende de Él. Por tanto, hay 6 principios fundamentales que deben saberse: su existencia verdadera, su perfección, la necesidad de su existencia, su independencia absoluta, su simplicidad esencial y su unicidad total. El propósito de la creación. La creación del mundo responde al deseo de Dios de compartir su bondad con las criaturas. Como única fuente de perfección absoluta, lo que Él entrega no puede ser parcial ni limitado, sino el bien más completo que las criaturas puedan recibir. Dado que la verdadera perfección solo existe en Dios, el único modo de que los seres creados accedan a ella es mediante una relación con Él. Así, el sentido de todo lo creado es permitir que las criaturas se acerquen a Dios lo más posible, y disfruten del bien que emana de esa cercanía. Para que ese bien sea merecido y no recibido de manera accidental,
es necesario que el ser humano lo obtenga mediante su propio esfuerzo. Dios instituyó conceptos de perfección y de deficiencia, y creó un ser capaz de elegir entre ellos. Esta capacidad de elección permite que el ser humano imite la perfección divina en la medida de lo posible, por tanto, se haga digno de unirse a Dios. Cuanto más se aleja de las deficiencias naturales y más se aproxima a la perfección, más se fortalece su vínculo con la divinidad. Esta unión con Dios, que es la fuente de toda perfección, se intensifica a medida que el ser humano adquiere virtudes y sabiduría. Al lograr ese apego total, llega también a experimentar el verdadero placer del bien divino. Para ello, debe contar con todos los elementos necesarios, tanto internos como externos. Por eso, todo lo que existe, superior o inferior, fue creado en función del hombre, quien es el centro de la creación. Su entorno y las herramientas que le fueron dadas tienen el propósito de ayudarle a alcanzar esa meta suprema. El género humano. El ser humano fue creado con la finalidad de alcanzar la máxima cercanía con Dios, pero para lograrlo debe hacerlo por voluntad propia y en total libertad. Está dotado de la capacidad de elegir entre el bien y el mal y posee una estructura compuesta por cuerpo y alma, los cuales están en constante enfrentamiento. El alma lo impulsa hacia lo espiritual, mientras que el cuerpo lo arrastra hacia lo material. Al someter su cuerpo al alma y al intelecto, puede alcanzar la perfección, pero si permite que la materia lo domine, se aleja de su propósito divino. Esta lucha por la perfección está limitada a un periodo de esfuerzo determinado. Una vez concluido ese tiempo, si se logra el objetivo, comienza una etapa de recompensa eterna. En esta fase ya no hay lucha entre cuerpo y alma, sino que el espíritu gobierna completamente. Por eso existen dos mundos, este mundo actual, diseñado para el trabajo personal, y el mundo venidero, preparado para recibir la recompensa. Originalmente, el hombre tenía la posibilidad de alcanzar la perfección de inmediato, pero tras el pecado original se intensificó la presencia del mal, haciendo más difícil alcanzar el propósito divino. Debido a esa transgresión, se decretó la muerte y una transformación tanto del ser humano como del mundo. El alma ya no puede purificar el cuerpo mientras éste siga en su forma actual. Primero debe morir, descomponerse, y luego ser reconstruido. La perfección será alcanzada en el mundo renovado, tras la resurrección, cuando el alma se reúna con un cuerpo purificado. En ese momento, el alma irradiará luz en el cuerpo, y ambos alcanzarán la cercanía con Dios, disfrutando del bien verdadero. Mientras tanto, el alma permanece en el mundo de las almas, un lugar de descanso y elevación espiritual. Allí aguarda mientras el cuerpo cumple su proceso natural. El nivel que alcanza el alma en ese mundo depende del comportamiento que tuvo en vida. Sin embargo, la perfección definitiva solo se alcanzará cuando alma y cuerpo vuelvan a unirse tras la resurrección. El mundo de las almas, por tanto, es una etapa transitoria pero también esencial en el camino hacia la perfección eterna. La responsabilidad humana. La condición humana está compuesta por el alma y el cuerpo, elementos opuestos que conviven unidos. El cuerpo domina al principio y su fuerza arrastra al alma hacia la oscuridad. Solo si la persona desarrolla su mente y refuerza su capacidad racional, puede superar los impulsos físicos y orientar su vida hacia la luz. Aunque el alma es elevada, se ve afectada por el cuerpo. A través del esfuerzo constante, puede recuperar su luz y elevar también al cuerpo, ya que la separación entre ambos es solo temporal hasta la resurrección. El entorno en el que vive el ser humano también es material y oscuro, y todo lo que hace está vinculado a sus necesidades físicas. Comer, trabajar o tener propiedades son acciones necesarias que lo sumergen aún más en ese mundo. Sin embargo, en su diseño profundo, la inteligencia divina le permite alcanzar la perfección desde ese mismo lugar oscuro, siempre que actúe dentro de los límites establecidos por Dios. Si respeta esos límites,
incluso sus actividades cotidianas se convierten en medios para elevarse y acercarse a lo divino, purificando así su cuerpo y alma. Estos límites están representados por los preceptos de la Torá, tanto los mandamientos como las prohibiciones. Su función es formar al ser humano y eliminar la oscuridad que lo domina. Dios diseñó cada uno de estos preceptos con base en la estructura y necesidades humanas para que la persona pueda avanzar hacia la excelencia espiritual. Cumplir con ellos, resistir las pasiones y someter la voluntad personal a la voluntad divina es la verdadera razón de su existencia. Dentro de este camino, el amor y el temor hacia Dios son fundamentales. Reconocer la grandeza divina frente a la pequeñez humana lleva al respeto, la humildad y el deseo de servir. Pero el medio más poderoso para acercarse a Dios es el estudio de la Torá. Su lectura y comprensión, con la intención correcta, perfeccionan tanto al alma como al entorno. A medida que la luz divina se manifiesta en la persona, se incrementa su pureza y perfección. Y si esa luz se oculta, el alma se oscurece, no porque Dios se aleje, sino porque es el propio ser humano quien deja de acercarse. El reino espiritual. La creación está compuesta por una parte física y otra espiritual. En la dimensión física se encuentran tanto los elementos terrestres como los cuerpos celestes. La dimensión espiritual incluye entidades sin cuerpo que no pueden ser percibidas con los sentidos, divididas en almas y seres trascendentales. Las almas están destinadas a unirse con cuerpos físicos, mientras que los seres trascendentales, como las fuerzas y los ángeles, no se unen a cuerpos. También existen criaturas intermedias como los demonios, que no se ajustan a las leyes físicas ni espirituales tradicionales. La especie humana es única al estar formada por cuerpo y alma, a diferencia de los animales, que solo poseen una forma de energía vital que no es comparable al alma trascendental. El mundo espiritual no puede ser descrito de manera concreta, pero la tradición enseña que cada cosa física tiene una contraparte espiritual superior que la sustenta. Todas las cosas materiales son una consecuencia de estas fuerzas trascendentales, y están conectadas por un sistema establecido por la inteligencia divina. Incluso los procesos físicos están bajo el control de ángeles encargados de mantener su existencia y provocar los cambios necesarios según la voluntad de Dios. Toda la existencia física y sus transformaciones derivan de estas fuerzas superiores. Los cambios en ellas generan cambios en la realidad física. No obstante, hay una excepción, el libre albedrío humano. Este le permite al ser humano actuar libremente, influyendo desde el mundo físico hacia el espiritual. Las decisiones humanas pueden modificar el orden superior, lo que convierte al hombre en un actor que influye desde abajo, a diferencia de las leyes naturales que actúan desde arriba. Las acciones humanas, incluyendo sus pensamientos y palabras, influyen en el mundo espiritual según los límites que Dios determinó. Estas influencias generan respuestas en las fuerzas superiores, que luego afectan la realidad física. Todo este proceso está regulado por leyes divinas. Dios estableció que el bien y el mal se originen también en las fuerzas espirituales. El bien se manifiesta como preparación para recibir la luz divina, mientras que el mal es su ocultamiento. Aunque Dios es la causa directa del bien, el mal proviene de la ausencia de su luz. Él creó las raíces que originan el mal para permitir la elección humana, y el poder de estas fuerzas aumenta cuando la luz divina se retira. Providencia en general. Todo lo que existe, tanto en los mundos superiores como en los inferiores, fue creado porque la sabiduría divina lo consideró necesario y útil para cumplir el propósito de la creación. Las leyes naturales y las propiedades de cada cosa fueron establecidas conforme a lo que resultaba apropiado para cada elemento creado. Esa misma razón que dio origen a todo determina también su permanencia, en tanto contribuye al beneficio del conjunto de la existencia. Dios, como creador, continúa supervisando constantemente a sus criaturas, conservándolas en el estado que Él desea,
tanto a nivel de las fuerzas trascendentales de donde todo proviene como de sus manifestaciones físicas. El ser humano se distingue de todas las demás criaturas porque posee libre albedrío y la capacidad de alcanzar perfección o caer en el error. Por ello, no es un ser pasivo, y requiere de una supervisión específica en la que sus acciones son cuidadosamente observadas y evaluadas. Según lo que hace, así se determina su destino. Las demás especies no necesitan este nivel de atención individual, ya que son pasivas y su existencia responde a la conservación de su especie conforme a su raíz espiritual. En cambio, el ser humano necesita una influencia directa sobre cada individuo, que depende completamente de su comportamiento. El hombre en este mundo. La finalidad de la existencia humana es prepararse para alcanzar el bien verdadero, que consiste en unirse a Dios en el mundo por venir. Este mundo, con sus leyes naturales, es un espacio temporal diseñado como antesala para lograr esa meta. Esta preparación es tanto individual como colectiva, ya que cada persona debe perfeccionarse mediante sus actos, y la humanidad en conjunto debe formar una comunidad apta para ese destino eterno. La libertad de elegir entre el bien y el mal permite esa evolución, y al final, quienes hayan elegido el bien conformarán esa comunidad ideal, mientras que quienes eligieron el mal serán excluidos. La justicia divina evalúa cada acción en su totalidad. El juicio del ser humano se realiza en distintos momentos y lugares, en este mundo, en el mundo de las almas y en el mundo futuro. Las acciones mayoritarias determinan el destino eterno, pero las acciones minoritarias también son tomadas en cuenta y reciben su debida recompensa o castigo en esta vida. Aquellos con mayoría de acciones buenas podrán acceder al bien eterno, y quienes tengan una mayoría de actos negativos serán apartados. Sin embargo, existe una posibilidad de purificación para quienes aún conservan algo de mérito, mediante procesos como el Gewinam, que permiten a algunos liberarse de su culpa y prepararse para el bien. La purificación responde a una necesidad esencial de eliminar toda oscuridad que impida la conexión con lo divino. El sufrimiento físico y espiritual tiene la función de limpiar al ser humano y hacerlo apto para su destino final. Hay quienes, a pesar de haber realizado malas acciones, conservan un grado de mérito que les permite alcanzar un nivel mínimo de apego a Dios. Estas personas ocuparán lugares inferiores en la comunidad eterna, mientras que aquellos que no alcancen siquiera ese nivel mínimo serán eliminados por completo. Todo dependerá de la conducta de cada quien. En esa sociedad futura existirán distintos niveles, y cada uno será producto exacto de las acciones realizadas. Algunas personas recibirán recompensas en este mundo, lo cual limita su lugar en la eternidad. Aunque tengan parte en el mundo venidero, su posición será más baja. Aún así, no serán como los completamente malvados, pues estos últimos no tienen parte alguna en la vida eterna. Cada individuo es el único responsable de su posición en ese mundo futuro, sin posibilidad de queja ni de error en el juicio. Providencia individual. La existencia humana está basada en la elección entre el bien y el mal, representados por una amplia variedad de rasgos y comportamientos. Cada persona enfrenta pruebas únicas que ponen a prueba su capacidad para elegir la virtud sobre el defecto, como la humildad frente a la soberbia o la generosidad frente a la indiferencia. Estas situaciones no ocurren al azar, sino que son diseñadas con sabiduría para adecuarse al alma de cada individuo, tomando en cuenta su constitución interna y su papel en el equilibrio general del mundo, del mismo modo que un rey asigna a cada servidor su función específica en el reino. Cada experiencia que se presenta en la vida es parte de un plan superior que busca poner a prueba y perfeccionar al ser humano. Algunas personas reciben ayuda divina directa según su mérito, mientras que otras deben enfrentarse a más obstáculos. La justicia divina se ajusta al estado real de cada persona, considerando si sus actos fueron voluntarios o forzados y si actuó con intención o por error. También se contemplan los casos en los que el sufrimiento es un medio para despertar el arrepentimiento,
antes de que sea necesario aplicar sufrimientos que purifiquen más intensamente el alma. Existe un límite para las acciones negativas que el ser humano puede realizar. Una vez que ese límite se supera, se cierran las posibilidades de retorno y sobreviene la perdición. No obstante, toda esta supervisión divina toma en cuenta no solo al individuo, sino también a sus vínculos con generaciones pasadas y futuras, así como su contexto social. Cada desafío está cuidadosamente asignado de acuerdo con la función y responsabilidad que esa persona debe cumplir en su vida, mientras que el juicio en el mundo venidero se basará únicamente en sus propias acciones. El destino de una persona está influenciado por lo que se ha decretado para sus padres y su descendencia. Las situaciones de riqueza o pobreza pueden pasar de padres a hijos, dependiendo del decreto divino sobre su familia. La providencia divina no solo afecta al individuo, sino también a la sociedad en la que vive, pudiendo determinar su bienestar o sufrimiento. La relación entre individuos es fundamental, ya que cada uno contribuye al bienestar colectivo. Los justos tienen un papel especial, ya que, mediante su sufrimiento, espían por su generación y ayudan a alcanzar la perfección futura. El sufrimiento de los justos se interpreta como una forma de purificación, tanto para ellos como para la humanidad. La idea es que, mediante su sacrificio, los justos elevan a los demás y contribuyen al progreso de la humanidad hacia la perfección. Este proceso implica un ciclo de reencarnaciones, donde un alma puede rectificar errores pasados y alcanzar su perfección. El juicio divino toma en cuenta todas las acciones pasadas y presentes, determinando el estado de cada individuo según sus méritos. Cada acción tiene una causa y un efecto, y las situaciones que afectan a cada persona son el resultado de decisiones divinas complejas. Existen dos tipos de situaciones: las objetivas, que están predeterminadas, y las conductivas, que son aquellas que ayudan a la persona a llegar a su destino divino. Estos eventos, aunque a veces parecen ser consecuencias de la casualidad, están guiados por una inteligencia superior que ajusta las circunstancias de la vida para el beneficio final del individuo y del mundo en su conjunto. Israel entre las naciones. El concepto de Israel entre las naciones se presenta desde una perspectiva divina. Aunque desde un punto de vista humano todas las naciones son iguales, la Torá las ve como entidades radicalmente diferentes. El ser humano, tras el pecado de Adán, cayó de un nivel elevado a uno inferior, pero conserva la posibilidad de elevarse nuevamente. La historia de la humanidad está dividida en generaciones primarias, que son las raíces, y generaciones secundarias, que son sus ramificaciones. Las primeras generaciones intentaron alcanzar la perfección, pero fue solo con Abraham cuando se eligió un árbol que daría lugar a ramificaciones espirituales más elevadas, el pueblo de Israel. A través de Abraham, se abrió la posibilidad de que las naciones, mediante sus actos, pudieran unirse al árbol de Abraham, pero esto no fue aceptado por todos. A aquellas naciones que rechazaron esta posibilidad se les permitió vivir con una naturaleza humana inferior, pero aún así recibieron la posibilidad de alcanzar el éxito a través de los 7 preceptos universales. A pesar de su inferioridad, estas naciones pueden alcanzar una existencia adicional en el mundo venidero, pero siempre en una posición secundaria respecto a Israel. Finalmente, Dios delegó la supervisión de las naciones a 70 comisionados angelicales, mientras que el pueblo de Israel se convirtió en el responsable de la rectificación y elevación del mundo. Su comportamiento afecta directamente el bienestar espiritual y físico del mundo entero. Aunque las naciones tienen un rol limitado, la providencia de Dios puede intervenir en ellas si es necesario para el bienestar de Israel. ¿Cómo actúa la providencia? La providencia divina se puede entender a través de dos principios: la percepción divina y la influencia divina. La percepción divina se refiere a la capacidad de Dios para conocer absolutamente todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, sin que nada le sea oculto.
Este conocimiento incluye los juicios y decretos divinos sobre la humanidad. Por otro lado, la influencia divina describe cómo Dios transfiere su voluntad a la acción a través de un sistema ordenado y secuencial. Este sistema permite que todo en el universo funcione de acuerdo con su plan, desde los ángeles hasta los elementos físicos. Dios mantiene este orden a través de una cadena de supervisores angelicales, quienes cumplen funciones específicas según su voluntad. Cada ángel, a pesar de su poder y misión, no puede ser removido de su puesto sin el decreto divino. Por ejemplo, los ángeles encargados de la naturaleza física actúan sobre ella según el mandato de Dios. Sin embargo, todo este orden está sujeto a la intervención divina cuando Él decide realizar milagros, alterando el curso natural de las cosas. Esta flexibilidad demuestra que, aunque el sistema creado por Dios es preciso, Él tiene la capacidad de alterarlo en beneficio de la creación y de acuerdo con su propósito. El sistema de la providencia. El sistema que rige el juicio en el mundo espiritual se organiza de manera similar al gobierno terrenal, con tribunales y procedimientos que supervisan las situaciones que deben ser juzgadas. Estos tribunales, conformados por ángeles y con Dios ocupando un lugar central, analizan y emiten decretos sobre los asuntos del mundo, actuando según un sistema divino. Aunque Dios conoce todo de manera absoluta, el juicio se realiza en función de un orden establecido, donde los ángeles supervisores presentan los casos ante estos tribunales. Este sistema se aplica de manera detallada, con reglas y tiempos específicos para cada tipo de juicio. Los ángeles supervisores llevan los testimonios de lo que ocurre en el mundo físico, y la justicia se imparte en función de los decretos divinos. Así, cada situación es juzgada de manera precisa, sin omisiones, y el juicio final es dictado por la autoridad superior de los tribunales celestiales, siendo la justicia de Dios absoluta y perfecta. La influencia de las estrellas. Los fenómenos físicos tienen su origen en fuerzas trascendentales, las cuales se reflejan en el mundo físico a través de los cuerpos celestes, como los planetas y las estrellas. Estos cuerpos y sus ciclos son fundamentales para transmitir las influencias espirituales hacia su manifestación en el mundo físico. Cada estrella tiene la función de reflejar la esencia de las cosas desde su raíz espiritual hacia su correspondiente manifestación terrenal, afectando todos los eventos que ocurren en el mundo físico. Aunque todo lo que ocurre está influenciado por las estrellas, esta influencia puede ser anulada por la intervención de un poder superior. Este principio se aplica especialmente al pueblo judío, sobre el cual la influencia divina predomina sobre la astral. A pesar de que la astrología puede explicar algunos fenómenos y prever ciertos eventos, su capacidad de predicción es limitada, ya que la providencia divina puede intervenir y modificar el curso de los eventos, demostrando que la influencia celestial está sujeta a las leyes y límites impuestos por la inteligencia divina. Detalles sobre la providencia. La providencia divina se basa en la justicia y la rectitud, reflejando el amor de Dios hacia sus criaturas. Este amor incluye tanto el castigo como el beneficio, similar a la disciplina paternal. Dios, aunque otorga libre albedrío, actúa con misericordia y justicia, dependiendo de las acciones humanas. A veces, la misericordia puede reemplazar la justicia, como se revela en la Torá, y es parte de su sabiduría divina que puede rectificar lo que sea necesario. Dios supervisa tanto el mundo físico como el espiritual. En el ámbito físico, influye en la prosperidad y éxito del hombre, mientras que en el plano espiritual, afecta su intelecto y acercamiento a él. El estado óptimo en el mundo es aquel donde el hombre sigue el camino del conocimiento y servicio a Dios, lo que genera virtud y felicidad. En contraste, cuando los seres humanos se apartan de la verdad y la virtud, prevalecen la maldad y el sufrimiento, y la humanidad carece de paz. La influencia divina en el hombre genera cualidades de iluminación y sabiduría, pero también puede estar oculta, creando desventajas.
Este proceso de iluminación y ocultamiento es necesario para mantener el equilibrio entre el bien y el mal, ya que todo lo creado contiene elementos de ambos. El mundo y la humanidad pasan por etapas de ignorancia, conocimiento parcial y revelación divina, hasta alcanzar el estado final donde la influencia divina será plena y el ser humano alcanzará su misión eterna. El alma y su actividad. El ser humano está compuesto por dos elementos, el cuerpo y el alma. El alma humana tiene dos aspectos, uno común a todas las criaturas vivas, que controla los sentidos y la inteligencia natural. Este espíritu básico es transmitido genéticamente y es responsable de las facultades como la imaginación, la memoria y la voluntad. Sin embargo, el ser humano posee un alma superior que se asocia con el cuerpo a través del espíritu inferior. Esta alma superior tiene una relación directa con lo divino, guiando las acciones humanas y permitiendo que el hombre se conecte con fuerzas superiores. El alma divina se divide en varias partes que interactúan entre sí. Aunque el alma divina se encuentra unida al cuerpo, sus experiencias están relacionadas con lo espiritual, aunque no afectan significativamente la mente humana. Durante el descanso, el alma divina se separa parcialmente del cuerpo, lo que permite que el espíritu se conecte con entidades espirituales. Estas experiencias, que pueden ser influenciadas por diversos factores, se traducen en sueños o visiones que el alma percibe y transmite al espíritu. Los sueños pueden tener diversas fuentes. Algunos son producto de la imaginación, otros son mensajes de entidades divinas o, en ocasiones, de seres opuestos a la santidad. Los sueños proféticos, que son una categoría especial, transmiten información verdadera, mientras que otros pueden estar distorsionados o ser falsos. En todos los casos, la información recibida está influenciada por las fuerzas espirituales que interactúan con el alma. Sobre la utilización de los nombres sagrados y la hechicería. Las fuerzas trascendentales son el origen de toda existencia física, que se refleja a través de un sistema lógico en el que las raíces superiores influyen sobre las ramificaciones en el mundo físico. Cada elemento físico se encuentra dentro de una cadena que proviene de esas raíces, que están organizadas por la inteligencia divina. Esta secuencia no es rígida, ya que existe la posibilidad de actuar de forma independiente y suspender las leyes naturales, lo que permite al hombre manipular la creación tanto de manera natural como espiritual. La hechicería permite al hombre trascender las limitaciones físicas de su cuerpo, alcanzando el dominio de las leyes espirituales que superan las leyes materiales. De este modo, puede comprender y conectar con lo espiritual, algo normalmente inaccesible debido a las restricciones físicas. La inteligencia divina también ha establecido medios para que el hombre logre este objetivo, dependiendo de su deseo y esfuerzo. Dios, al crear todo lo existente, dispuso que el poder de influir sobre el mundo físico y espiritual dependiera de su voluntad. Los nombres divinos son los medios por los cuales los humanos pueden invocar esta influencia y alterar las leyes de la naturaleza. Al pronunciar estos nombres de manera adecuada, el ser humano puede acceder a un conocimiento superior y obtener poderes que normalmente no están a su alcance, como la profecía y la inspiración divina. Sin embargo, estas prácticas no están libres de limitaciones. Los resultados de invocar estos nombres no siempre se materializan, ya que dependen de la disposición divina y de las condiciones establecidas. Para que estos métodos tengan éxito, es necesario un apego espiritual profundo a Dios, que aumente la eficacia de las invocaciones. En algunos casos, la utilización de los nombres sagrados puede generar milagros, pero solo si se siguen las normas divinas establecidas. El uso de estos nombres también está vinculado con la relación entre el bien y el mal en el mundo. A través de la voluntad divina, el mal existe en todos los niveles, y el ser humano tiene el desafío de eliminarlo para instaurar el bien eterno. La lucha contra el mal forma parte del propósito de la creación, y el hombre, mediante su esfuerzo, debe contribuir a lograr la perfección y la justicia en el mundo,
respetando siempre los límites y las decisiones divinas. La inspiración divina y la profecía. El ser humano tiene la capacidad de razonar e interpretar el mundo a través de la observación de la naturaleza, lo que le permite comprender lo que no es evidente a simple vista. Sin embargo, también posee un nivel superior de comprensión, conocido como entendimiento iluminado, que le llega como una influencia divina. Esta influencia puede ser clara y directa, lo que se denomina inspiración divina, o llegar de manera más sutil, como un pensamiento que aparece en la mente sin ser percibido como externo. La inspiración divina permite comprender tanto lo accesible a la razón humana como conceptos que van más allá de esta, como las premoniciones o los misterios de la existencia. Sin embargo, la profecía representa un nivel más elevado de conexión con Dios, donde el individuo experimenta un apego profundo y directo con Él, percibiendo con claridad su sometimiento y comprensión de los misterios divinos. La profecía se diferencia de la inspiración divina en su intensidad y en la forma en que se transmite, a través de intermediarios divinos que facilitan la revelación de la gloria de Dios al profeta. La experiencia profética. Cuando una persona alcanza el nivel máximo de profecía, todo lo percibe de forma clara, con un entendimiento absoluto. La revelación divina se convierte en una experiencia directa, en la que no hay duda sobre la naturaleza de las visiones. El profeta, al estar unido a Dios, experimenta una conexión tan profunda que la revelación queda fija en su mente. Este proceso no ocurre de manera instantánea, sino que es gradual, como en cualquier disciplina que se aprende paso a paso. El profeta se eleva poco a poco, guiando a sus discípulos hacia la misma conexión divina. Estos discípulos deben pasar por un proceso de purificación y aprendizaje, utilizando disciplinas como la meditación y la pronunciación de nombres sagrados, para atraer la influencia divina y alejarse de las influencias materiales. A medida que avanzan, el profeta les guía en su camino hacia la revelación completa. Una vez que un discípulo comienza a experimentar la revelación divina, el profeta le orienta sobre el tipo de experiencia que está viviendo, ayudándole a comprender su dimensión. Incluso cuando un profeta ya ha alcanzado un nivel elevado, se pueden encontrar variaciones en la calidad y cantidad de las revelaciones, ya que no todos los profetas tienen el mismo grado de conexión con Dios. No obstante, todos comparten el objetivo de acercarse a Él y recibir iluminación. A pesar de los avances, siempre existen riesgos. A veces, las fuerzas de la impureza pueden inducir a las personas a errores, llevándolas a creer que tienen revelaciones divinas cuando en realidad provienen de fuentes equivocadas. Es esencial que los discípulos busquen la guía de profetas experimentados para evitar caer en estos engaños. Solo cuando alguien ha alcanzado el verdadero nivel de la profecía, puede discernir claramente entre la verdadera revelación divina y las falsas influencias. Moisés como profeta. La profecía se divide en dos niveles distintos, uno corresponde a todos los profetas y el otro es exclusivo de Moisés. Los profetas comunes reciben sus visiones en sueños, mientras están en un estado de inconsciencia similar al trance. Durante este proceso, pierden el control de sus sentidos y emociones y experimentan una visión simbólica, transmitida mediante imágenes metafóricas que les llegan a través de un tipo de lente borrosa. Aunque comprenden con certeza que lo que ven proviene de la gloria divina, su percepción no es directa ni clara. Cada profeta capta la revelación según su capacidad, lo cual determina la calidad de la visión, y todos reconocen que Dios no tiene imagen, por lo que perciben son representaciones que Él les concede para transmitir conocimientos y misterios profundos. En cambio, Moisés experimentaba sus visiones en plena conciencia y sin trance, como está escrito que hablaba con Dios boca a boca. Su percepción era directa, clara y sin metáforas, como si viera a través de una lente perfecta. Él tenía la capacidad de comunicarse con Dios cuando lo deseaba, a diferencia del resto de los profetas, y recibió una sabiduría sin igual, que incluía los secretos de la creación y del universo.
Aunque ninguna imagen puede representar a Dios, Moisés alcanzó un nivel de comprensión que ningún otro ser humano ha logrado, recibiendo directamente el poder de la palabra divina que le permitía entender la verdadera naturaleza de la divinidad. La devoción en general. La devoción se compone de estudio y observancia. Esta última se divide en 4 categorías: permanente, diaria, periódica y circunstancial. La permanente incluye preceptos constantes como el amor y temor a Dios. La diaria corresponde a acciones cotidianas como las plegarias y la lectura del Shema. La periódica se refiere a prácticas obligatorias en ciertos momentos, como las celebraciones sabáticas y festivas. La circunstancial se activa solo cuando ocurren ciertas situaciones, como separar la ofrenda de la masa o rescatar al hijo primogénito. Estas observancias también se clasifican en preceptos que se deben hacer y aquellos que se deben evitar, conocidos como mandamientos positivos y negativos. El objetivo es buscar la cercanía con Dios a través de los caminos que Él estableció, superando las barreras del mal y alejándose del materialismo. El esfuerzo por alcanzar esta conexión permite lograr la perfección espiritual, que es la razón por la que el mundo fue creado. Este proceso está relacionado con la naturaleza del ser humano, el propósito del mundo y los medios otorgados para su elevación, con el fin de elevar toda la creación desde sus raíces hasta sus expresiones más amplias. El estudio de la Torá. El estudio de la Torá es imprescindible, ya que sin él no es posible cumplir adecuadamente los mandamientos. Más allá de este aspecto práctico, tiene un valor profundo porque permite a la persona conectarse con una influencia divina que Dios colocó en la creación. Esta influencia es una expresión elevada de la grandeza divina y se transmite a través de la recitación y comprensión de las palabras de la Torá. Cada nivel de estudio, desde la simple pronunciación hasta el entendimiento más profundo, lleva consigo una medida de esta influencia, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Así, incluso quienes solo pronuncian sus palabras sin comprenderlas pueden recibir algo de esa luz espiritual. El estudio también cumple una función en la rectificación del mundo, ya que cada parte de la Torá perfecciona un aspecto distinto de la creación. Por eso se enseña que es necesario estudiar distintas secciones como Torá, Misná y Gemará, adaptando el tiempo según las capacidades y circunstancias de cada uno. Esto no solo favorece el crecimiento espiritual del individuo, sino que también colabora en la corrección global del universo. Para que el estudio tenga este efecto, se requieren 2 condiciones fundamentales: reverencia absoluta por la Torá y rectificación personal constante. Solo así el estudio adquiere poder y produce la influencia divina deseada. Quien estudia con respeto y se esfuerza por mantenerse puro recibe una iluminación más profunda. En cambio, quien se acerca a este conocimiento con ligereza o desde una conducta incorrecta, no solo no recibe nada, sino que comete una falta. Sin embargo, si alguien pecador estudia con seriedad y sin intención de tergiversar, ese estudio puede despertar en él un impulso de retorno. A lo largo del tiempo, esta chispa puede conducirlo a cambiar su camino. En las generaciones antiguas, quienes se preparaban con pureza alcanzaban una fuerza espiritual enorme mediante su estudio, como muestran los relatos sobre sabios cuyo aprendizaje manifestaba una intensidad que afectaba incluso al entorno físico. El temor y el amor a Dios. El temor reverencial y el amor verdadero son las fuerzas que vinculan al ser humano con su Creador. El temor purifica del apego material y permite que descienda un espíritu de divinidad, mientras que el nivel de reverencia determina el grado de pureza e iluminación alcanzado. Quien mantiene este temor constante es acompañado por la presencia divina, como ocurrió con Moisés, para quien temer a Dios era algo natural. Aunque difícil de lograr, cada persona puede alcanzar cierto grado de santidad mediante este temor, sobre todo al cumplir los preceptos o estudiar la Torá. El amor, por su parte, une al hombre con Dios, incrementa su poder espiritual y lo rodea de grandeza.
Su esencia está en la alegría del corazón y el entusiasmo del alma, que se expresan en la entrega total a la voluntad divina. Este estado se sostiene por la fe y la confianza en Dios, lo cual fortalece la santidad e ilumina el alma. Recitación del Shema y sus bendiciones. Cada día se nos impone la obligación de recitar el Shema y realizar la oración. En tiempos del templo sagrado también se ofrecían sacrificios, pero hoy estas prácticas se enfocan en reconocer la unicidad de Dios y aceptar su soberanía. Todo lo creado, tanto lo visible como lo invisible, funciona bajo las leyes establecidas por la inteligencia divina. Aunque algunas fuerzas parecen actuar con autonomía, en realidad solo ejecutan lo que Dios les permite. Incluso el mal tiene un propósito dentro de este diseño, pues su presencia permite al ser humano elegir el bien y avanzar en su perfección. El objetivo de todo es revelar la unicidad absoluta de Dios, la cual se hará evidente al final de los tiempos, cuando toda la creación lo reconozca como único. Esta verdad es ya reconocida por quienes recibieron la Torá, y al hacerlo, dan testimonio de la unicidad divina. Cada mañana y cada atardecer, los sistemas espirituales se renuevan, y los ángeles se disponen a cumplir sus funciones, pero es el ser humano quien debe convertirse en testigo consciente del dominio y propósito divino. Aunque muchas causas parecen influir en el mundo, todas se originan en Dios y Él conduce todo hacia la perfección verdadera. Esta certeza, aunque no siempre evidente, sostiene el sentido de la creación. La existencia de Dios no depende de nada, y por su voluntad creó todo y gobierna cada detalle. En su humildad eligió relacionarse con las criaturas y espera de ellas reconocimiento, obediencia y servicio como un rey con sus súbditos. Al recitar el Shema se acepta el reinado divino, y este acto tiene efectos poderosos en la realidad. Cuando los seres humanos reconocen esta autoridad, el mundo se llena de bendición, paz y prosperidad. Si no se reconoce, el mal se fortalece y trae oscuridad y sufrimiento. La conducta humana influye directamente en la manifestación de la autoridad divina. Cuando se fortalece la aceptación de Dios como Rey, se incrementa la pureza y la luz, y las fuerzas negativas se debilitan. Por eso es esencial renovar cada día esta conciencia a través del Shema. Toda perfección verdadera proviene únicamente de Dios. Por eso, al declarar su unicidad durante la recitación de la Shema, se establece una conexión directa con Él, que responde reforzando su presencia en la creación. Esta declaración mental incluye la disposición a entregar la vida por santificar su nombre, y ese compromiso genera un efecto real sobre toda la existencia, que se eleva hacia niveles más puros. La creación fue diseñada con un equilibrio entre luz y oscuridad, pero este puede superarse mediante acciones humanas que eleven la santidad, siendo la más poderosa de ellas la entrega de la vida por Dios, ya sea en acto o pensamiento. La recitación diaria del Shema, al implicar mentalmente esta entrega, produce una iluminación suficiente para renovar espiritualmente la creación. El primer versículo es una afirmación total de la unicidad divina, del dominio de Dios sobre todo lo que existe y del compromiso personal con esa verdad. Al hacerlo, se debilitan las fuerzas del mal y se fortalece el bien, permitiendo que toda criatura se acerque más a su perfección y reciba mayor santidad. Este proceso permite que la influencia divina se expanda en el mundo y lo eleve por encima de su condición material. El segundo versículo, bendito sea el nombre de su glorioso reinado, por siempre jamás, no pertenece originalmente a la Torá, pero fue incluido debido a su profunda conexión con la santidad. Solo las criaturas espirituales, como los ángeles, pueden proclamar esta alabanza en plenitud. Jacob fue el único ser humano que alcanzó ese nivel al final de su vida. Por eso, sus descendientes heredaron el mérito de recitar este versículo, aunque lo hacemos en voz baja, excepto en el día de Kipur, cuando se alcanza una condición espiritual elevada. Los 3 párrafos que conforman la Shema abarcan principios fundamentales, el amor a Dios y la aceptación de su dominio,
el compromiso con sus mandamientos y el recuerdo diario de la salida de Egipto. Cada uno de estos elementos tiene el propósito de corregir tanto la situación personal como colectiva del ser humano. Esta salida marcó un momento decisivo de redención, con una influencia eterna, que comenzó a reparar la corrupción introducida por el pecado original y devolvió al pueblo de Israel a una conexión más pura con lo divino. Las bendiciones que acompañan la recitación de la Shemá fueron redactadas por los sabios como reconocimiento a la renovación diaria que Dios realiza en la creación. Esta renovación implica, por un lado, la preservación constante del mundo a través del sustento divino, y por otro, que cada día tiene un propósito único dentro del proceso que lleva al mundo hacia su perfección. Por ello, cada día representa una creación nueva. Las bendiciones están organizadas en dos partes. La primera abarca todo lo creado, desde los ángeles hasta los cuerpos celestes, y la segunda se enfoca en el pueblo de Israel, destacando el amor de Dios y su acercamiento a través del servicio. Luego de la recitación de la Shemá, se añade otra bendición que recuerda los milagros realizados, especialmente la salida de Egipto, considerada con sus significados ocultos. Las bendiciones matutinas se centran en la renovación del día, mientras que por la noche se recitan versiones más breves que complementan el ciclo diario. También se incluye una bendición dedicada al descanso y al sueño, que expresa el deseo de paz al finalizar el día. La oración. La plegaria fue establecida como un medio mediante el cual el ser humano se acerca a Dios para recibir el sustento que necesita, dependiendo del grado de intención con el que lo haga. Esta práctica refleja el deseo divino de otorgar beneficios constantemente, por lo que se instituyó una forma diaria de conexión que atrae bendiciones, prosperidad y ayuda. El ser humano, dotado de inteligencia, es responsable de su cuidado y de enfrentar el mundo material. Esta participación en lo mundano representa una caída necesaria que permite luego una elevación espiritual, siempre que no sea excesiva, pues el apego desmedido a lo material aleja de la luz divina. La oración permite iniciar cualquier actividad bajo la voluntad de Dios, evitando así que esa caída se convierta en una desconexión total. A pesar de su distancia natural, el ser humano tiene la oportunidad de presentarse ante Dios y llamarlo por su nombre. En ese momento, se eleva temporalmente y su cercanía exige respeto, como se muestra en la prohibición de interrumpir la plegaria, especialmente en la Shemoneh Esrei. Por eso se retroceden 3 pasos al finalizar, indicando el regreso al estado natural. Los sabios establecieron condiciones específicas para que la plegaria sea completa y efectiva, tanto en el acercamiento a lo divino como en la recepción de sus influencias. Incluyeron también el recuerdo del orden de los sacrificios realizados en el Templo de Jerusalén, para completar el ciclo de renovación diaria del mundo. El orden diario y la plegaria. Durante la noche, las fuerzas de la impureza tienen mayor influencia y se expanden por el mundo. La sabiduría divina determinó que en este periodo las personas deban recluirse y descansar, ya que solo con la llegada del amanecer estas fuerzas pierden su autoridad. A partir de la medianoche comienza a emanar una iluminación espiritual que debilita esa impureza y prepara el día para que el alma y el mundo puedan renovarse. Este ciclo forma parte del orden natural establecido por Dios, permitiendo al mal manifestarse durante un tiempo, para que luego, mediante el accionar humano, pueda ser limitado y corregido. El sueño se considera un estado donde partes del alma superior abandonan el cuerpo, generando una disminución de la luz espiritual y aumentando la oscuridad, lo que facilita la entrada de impureza. Esta se concentra especialmente en las manos, y por eso al despertar se realiza el lavado ritual para purificarlas. Este acto inicial tiene un impacto no solo personal sino también cósmico, ya que contribuye a la purificación del mundo entero. Junto con la higiene y preparación física, se trata de una preparación para acercarse a Dios cada mañana. Después de esta purificación,
Se colocan el talit con los tzitzit y los tefilín como parte de la rectificación diaria. Los tzitzit elevan la vestimenta hacia la santidad y representan la aceptación del yugo divino, un símbolo del compromiso del ser humano con su misión espiritual. Los tefilín, aún más poderosos, coronan al individuo con la santidad divina, iluminando primero el cerebro y luego el corazón, permitiendo una transformación profunda del cuerpo y el alma. Esta práctica diaria fortalece la conexión espiritual, excepto en días festivos, donde dicha conexión ya está establecida por la santidad del día mismo. La persona que comienza el día con los tzitzit y los tefilín entra en un camino de reparación espiritual a través de un sistema organizado de plegarias. Este sistema tiene como propósito elevar toda la creación para que pueda recibir el sustento divino que le corresponde. La plegaria matutina se divide en 4 partes: los korbanot, que purifican el mundo y remueven obstáculos; los salmos y alabanzas, que permiten revelar la luz divina; la Keriat Shema con sus bendiciones, que conectan todos los niveles de la creación; y la Amida, que es el momento central donde se canaliza la energía divina hacia todos los seres. Esta última se compone de 3 secciones. Las primeras bendiciones conectan con las raíces de la creación, las intermedias piden los detalles necesarios para el ser humano, y las finales fortalecen el vínculo espiritual mediante el agradecimiento. Durante los días sagrados, se requiere un menor número de bendiciones ya que la santidad del día colabora con la transmisión del sustento divino. El universo se organiza en 4 niveles: el físico, compuesto por lo astronómico y lo terrenal; el angelical, que se encuentra por encima del anterior; el universo del trono, que representa las fuerzas superiores; y, en un nivel más alto, el universo de la esencia divina, origen de todo lo creado. A partir de esta estructura se organizan también las partes de la plegaria, ya que cada sección diaria corresponde a uno de estos niveles. Las plegarias finales como la Kedusá, Sir Aleviim, en que Eloheinu y Alenu Lesabeach consolidan la conexión con lo divino en todos los mundos. A este orden se suman plegarias especiales como la confesión de faltas, los 13 atributos de misericordia y la caída del rostro, las cuales sirven para despertar la compasión divina, suavizar los juicios y fortalecer la recepción del sustento espiritual. El día se divide en varias secciones: mañana, tarde y noche, y cada una requiere un tipo específico de plegaria que corresponda al momento, garantizando así la constante conexión y flujo de la influencia divina a lo largo de todo el día. Observancias periódicas. La observancia periódica se refiere a los preceptos que deben cumplirse en fechas específicas del año, como el Sabbat, el ayuno de Kipur, las festividades, y otros días especiales como Rosh Hodés, Hanukkah y Purim. Estas fechas fueron establecidas por la inteligencia superior para introducir grados de santidad en el mundo físico, que de otro modo sería completamente mundano. El número 7 fue determinado como el ciclo apropiado para establecer los tiempos sagrados, ya que en ese lapso fue creada toda la existencia. Este ciclo se repite continuamente hasta completar los 6000 años de historia humana, seguidos por 1000 años de descanso y una renovación posterior del orden de la existencia. El Sabbat fue otorgado exclusivamente al pueblo de Israel como un obsequio divino, y su santidad eleva incluso los días mundanos. El ser humano debe adaptarse a este nivel de santidad, separándose de lo material en la medida adecuada. Por ello se establecieron las prohibiciones del Sabbat, además de mandamientos para honrarlo mediante acciones que expresan respeto y deleite, como el Kiddush y la Abdalá. Junto al Sabbat, fueron establecidos otros días festivos que poseen distintos grados de santidad. Kipur es el más elevado, seguido por los días festivos principales, los días intermedios, Rosh Hodés, y por último Hanukkah y Purim, que se caracterizan más por la celebración que por la prohibición de trabajo. Cada uno de estos días permite la renovación de una luz espiritual que ya se manifestó en un momento histórico anterior, como la salida de Egipto en Pesaj, la entrega de la Torá en Shavuot o las nubes de gloria en Sukkot.
Aunque algunos de estos eventos no ocurrieron en las fechas exactas que se conmemoran, la Torá ordenó su recuerdo para mantener viva su iluminación espiritual. La repetición de estas fechas permite que sus efectos positivos vuelvan a influir sobre quienes las observan de manera adecuada. Preceptos temporales. La salida de Egipto marcó un cambio profundo en la identidad espiritual del pueblo judío. Al dejar atrás la esclavitud, fueron separados de las demás naciones y llamados a purificarse para recibir la Torá. Por eso, se les ordenó eliminar el pan fermentado y comer pan ácimo, como un acto simbólico para debilitar la inclinación al materialismo y fortalecer el vínculo con lo sagrado. Esta práctica se mantiene durante Pesaj como una forma de conectar con esa transformación. Otros preceptos como el de la Suká evocan las nubes de gloria que acompañaron al pueblo en el desierto, aislándolo y elevándolo del mundo físico, y durante Sukkot se reactiva esa energía, reforzando la presencia de la luz divina y haciendo visible el vínculo con Dios mediante elementos como el lulav. Las festividades de Hanukkah y Purim también tienen un papel esencial en esta dinámica espiritual. Hanukkah conmemora la victoria de los sacerdotes sobre quienes intentaban apagar el servicio divino y restauraron la menorá, mientras que Purim recuerda cómo se reconfirmó el compromiso con la Torá durante el exilio. Ambas celebraciones generan una luz espiritual particular que tiene el poder de influir en el alma, y por eso se mantienen como días especiales de rectificación. El sonido del shofar en Rosh Hashaná está relacionado con el juicio celestial. Este sonido busca despertar la misericordia divina, recordando los méritos de los patriarcas y debilitando la fuerza del fiscal acusador. Se trata de activar un juicio con compasión, donde la piedad suaviza la severidad de la justicia. El día de Kipur está destinado a facilitar el arrepentimiento y la limpieza de las faltas, ayudando al individuo a recuperar la conexión con lo divino. El ayuno y la separación de lo material elevan a la persona a un nivel más puro, cercano al de los ángeles. Otro precepto clave es la lectura pública de la Torá, que se realiza de manera regular y ordenada. Esta lectura tiene la finalidad de mantener la luz divina sobre el pueblo, y en las fechas especiales, las porciones seleccionadas refuerzan la energía espiritual del momento. Todo esto fue establecido para que la santidad permanezca y acompañe de forma constante al alma en su recorrido por este mundo. La observancia circunstancial y las bendiciones. Las acciones humanas vinculadas a situaciones cotidianas como la alimentación, la vestimenta y la interacción social están sujetas a leyes espirituales que determinan si esas acciones contribuirán al bien o al mal. Cada detalle de la creación tiene un propósito dentro del plan general de perfección, y el respeto por los límites establecidos en los preceptos asegura que las acciones generen rectificación. Si se actúa fuera de estos límites, el resultado es la expansión del mal y el ocultamiento de la presencia divina. Por eso se instituyeron preceptos que orientan cada acción hacia el bien, y el hombre debe alinear su comportamiento natural con ese propósito supremo. Las bendiciones, especialmente la que se dice después del pan, ayudan a devolver a cada cosa su verdadero sentido, reconociendo que todo lo creado apunta hacia la perfección. Antes de disfrutar de cualquier cosa, se debe pronunciar una bendición como forma de reconocer su origen divino y elevar el acto hacia un nivel espiritual. Incluso al cumplir preceptos, se recitan bendiciones para agradecer y dar mayor valor a lo que se hace. Esta intención inicial permite que las acciones se mantengan en el lado del bien, evitando la degradación y contribuyendo al crecimiento espiritual del individuo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el camino de Dios de Rabí Moshe Chaim Luzzatto. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el propósito espiritual del ser humano y en cómo cada acción cotidiana puede dirigirse hacia la perfección y la conexión con lo divino. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la estructura de la creación
La importancia de los preceptos y el papel del hombre en el plan divino. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.